Buenas tardes, estimados estudiantes de primer año de Relaciones Internacionales en esta asignatura de Desarrollo Económico y Político del Sistema Internacional, la unidad 7 del programa. Como ustedes podrán apreciar, esta unidad en su periodo temporal es bastante corta. Abarca prácticamente 20 años. Sin embargo, la profundidad, la dimensión de los fenómenos económicos, políticos y sociales ocurridos en esos 20 años hacen que nos veamos obligados a trabajar esta unidad en dos complementos de clases. La primera, que vamos a denominar como la parte 1, va a tener su PowerPoint, va a tener su Word, alguna bibliografía adicional y este video que acompaña a esa primera parte. Y de la misma manera va a ocurrir con la segunda parte de la unidad que vendrá a continuación. Estos 20 años que transcurren entre el fin de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ocupan su análisis en un conjunto de acontecimientos y de procesos que abarcan en su totalidad la economía política. Hago una referencia y voy a enviarles una síntesis de una bibliografía que yo he podido rescatar de internet sobre el libro de Edward Hewlett Carr, que se denomina, cuyo título está en inglés. Yo la verdad que no sé si hay ya traducción al español, aunque haya traducciones a otros idiomas, es 20 Years Crisis, los 20 años de la crisis. Ahora, hay dos explicaciones que confluyen para ayudar a comprender por qué Carr denomina a estos 20 años como los 20 años de la crisis. Este mismo periodo, que como digo va entre 1919 y 1939, es lo que otro autor que tenemos en la bibliografía, Krippendorf, identificó como dos acontecimientos de una misma etapa. Es decir, para Krippendorf, estos dos acontecimientos, Primera y Segunda Guerra Mundial, correspondían a un mismo fenómeno histórico, a un mismo ciclo histórico. ¿Cuáles son las explicaciones? ¿De dónde sostenemos argumentaciones para entender estos acontecimientos que van con la Primera Guerra Mundial, analizados previamente sus causas, sus orígenes, la crisis de los años 20 y 30, el crack de la economía mundial y posteriormente el inicio de la Segunda Guerra? Karl Polanyi, en su libro sobre la gran transformación, los orígenes de la civilización del siglo XIX, señaló que habían 4 pilares sobre los que se sostuvo esa civilización y que nosotros hicimos referencia en unidades anteriores. La destrucción de esos 4 pilares de la civilización del siglo XIX y el enfrentamiento de 2 formas de expansión capitalista, el imperialismo colonial
inglés y francés por una parte, y el expansionismo continental alemán por otra, contribuyeron a destruir prácticamente tres de esos pilares sobre los que se sostenía, según Polanyi, esa civilización. El cuarto tiene que ver con el patrón oro. El derrumbamiento del patrón oro internacional constituyó justamente el núcleo de la crisis, porque el patrón oro era el lazo invisible de unión entre las economías capitalistas y entre las economías del centro del capitalismo y la periferia. Pero al mismo tiempo, el derrumbamiento del patrón oro constituye el lazo invisible que une, que es la unión entre la desintegración de la economía mundial a comienzos del siglo XX y la transformación radical de una civilización que se operó a lo largo de los años de la década de 1930. Porque el patrón oro era el único pilar que subsistía de la economía mundial tradicional. Cuando se desplomó el patrón oro, los efectos tenían por fuerza que ser inmediatos. De esta forma, entonces, al desaparecer el patrón oro, las naciones se encontraron separadas por sus vecinos como por un abismo. En una economía monetizada como la de aquella época, el desastre debía ser inmediato. Pero si nos remontamos un poquito antes, el equilibrio de poder, ese segundo pilar al que hacía referencia Polanyi, desapareció cuando algunas naciones se desarmaron al término de la Primera Guerra Mundial y otras naciones comenzaron a desarmarse. Evidentemente que eso significaba la pérdida del equilibrio de poder. El tercer pilar, el Estado liberal. Ese Estado liberal que intentó imponerse en la Europa continental a partir del término de la Primera Guerra Mundial, desapareció bajo los movimientos fascistas. Y por último, la utopía del mercado autorregulado, que era el cuarto pilar al que hacía referencia Polanyi, desapareció cuando fracasó el modelo de economía de mercado. Así entonces, recordando los cuatro pilares de la civilización del siglo XIX, estos desaparecieron en los pocos años del siglo XX, comenzando justo antes de la Gran Guerra. Luego profundizaron su caída, su destrucción con la crisis mundial, y por tanto, la Segunda Guerra Mundial sería tal vez la principal consecuencia de este descalabro de aquellos cuatro pilares. Los gobiernos, en lugar de acceder a los mercados mundiales con sus acciones que aplicaron para poder salvar la situación frente al desafío que implicaba la desaparición del patrón oro, medidas como el control del comercio, el control de cambios, cupos para las exportaciones, control del comercio exterior, embargo a la exportación de capitales, etc. Entre paréntesis, qué coincidencia con muchas de las medidas que se están aplicando en la economía de algunos de los países que nosotros conocemos bien. Bien, todo este tipo de medidas prohibían a sus países todo tipo de relaciones económicas internacionales. Y hubo que realizar sacrificios cada vez más importantes para conservar, aunque solo fuese al mínimo,
una corriente comercial, una corriente de intercambios. Y todo fue para proteger las monedas, tratando de mantener lo que quedaba de respaldo de aquello que había postulado y que determinaba en términos financieros el patrón oro. Pero esto trajo como consecuencia, estas medidas trajeron como consecuencia la paralización de la economía mundial. Los orígenes del cataclismo que conoció su punto culminante en la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, residen justamente en el proyecto utópico del liberalismo económico, consistente en crear un sistema de mercado autorregulador. Esa utopía, que fue señalada como tal por Polanyi, marcó que la particularidad de la civilización, a cuyo derrumbe se asistió con la Segunda Guerra Mundial, era el hecho que esta civilización reposaba sobre cimientos económicos, no reposaba sobre cimientos políticos ni sobre cimientos vinculados a la diplomacia, la política exterior y la seguridad. Así entonces, la civilización del siglo XIX había sido económica en un sentido diferente y específico, porque se fundó sobre un móvil, sobre un interés económico muy específico, que era el de la ganancia. Fascismo y socialismo, que serían dos de las respuestas de las sociedades frente a la crisis y el descalabro provocado por el derrumbamiento de esta civilización del siglo XIX, encontraron un vector en el auge de la potente fuerza de las nacionalidades. Nacionalidades que asumieron una imagen concreta que contribuyeron a extender la filosofía del fascismo y del socialismo. Alemania y Rusia se convirtieron entonces respectivamente en los representantes para todo el mundo de lo que era el fascismo y el comunismo. Es cierto que el fascismo ya tenía, desde antes de la llegada de Hitler al poder, una experiencia y un ejemplo, que era la Italia de Mussolini. La diferencia es que hasta ese momento, hasta que Hitler inicia esa expansión por el dominio continental europeo, Italia se había mantenido dentro de sus propios límites territoriales, es decir, no se había lanzado a esa revisión del orden político europeo. Con esto entonces damos por completada esta primera parte de la unidad, cuyos otros elementos de análisis vendrán en el segundo video que acompañará a la segunda parte de esta unidad.